Muy buenos días, mi nombre es Tamara Viviani. Como se dijo durante mi presentación, yo soy médico pediatra, infectólogo. Acabo de terminar mi labor después de 40 años en el servicio público en Chile y en este momento me encuentro trabajando exclusivamente en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Debo agradecer la invitación que me ha hecho Alcora para participar en este simposium y también durante el resto del Congreso de Medicina Preventiva. El título de mi charla no coincide exactamente con el que está en el libro, en que decía que yo iba a presentar mi experiencia en el uso de láminas finas de cobre en una UCI pediátrica en Chile. Sin embargo, quisimos ampliar la presentación porque tenemos bastante más material y les vamos a mostrar aquí entonces algunas experiencias del uso de láminas finas de cobre en Chile. Como todos saben, Chile es el principal productor de cobre del mundo, con una participación de alrededor del 28% del mercado mundial de cobre. Se le ha denominado como el supermetal porque tiene muchas características especiales, como son su alto poder de fusión, alto poder de ebullición, su resistencia a la corrosión, pero muy importantemente por su capacidad de transmisión de electricidad y su transmisión térmica, y por lo tanto ha sido usado como materia prima para muchas industrias. Sin embargo, en las últimas décadas, estas aplicaciones del cobre han ido asentándose en otras industrias no tan masivas, pero igualmente muy interesantes, como por ejemplo la orfebrería, el diseño, la arquitectura, la cosmetología e incluso la fabricación de medicamentos. Dentro de estas nuevas áreas del uso del cobre está, por supuesto, lo que nos convoca en este día, que es las nuevas aplicaciones del cobre en salud. Estas han sido gracias a que, como ya explicó largamente y muy bien el doctor Kibil, gracias a las propiedades que se intuían por muchos siglos y que se lograron demostrar con amplia evidencia durante las últimas décadas, precisamente gracias a las investigaciones de dos grandes líderes en el uso y estudio del cobre, que es el doctor Bill Kibil y el doctor Michael Smith, ambos presentes en este simposio. Esta acción biocida del cobre, como bien ha dicho el doctor Kibil, es una acción biocida muy reconocida con todos los estudios disponibles. Es una acción que es continua, ¿verdad? Porque si uno piensa que el mecanismo del cobre es que constantemente se está oxidando y está formando este ambiente de superoxidación en su superficie, entonces es claro que su acción es continua, 24/7. Como lo ha mostrado también el doctor, es una acción muy rápida y eficaz que puede ir desde los minutos hasta muy pocas horas en destruir las bacterias, virus y otros microorganismos. Es una intervención, un metal muy seguro tanto para el medio ambiente como para las personas, y es de muy amplio espectro, como bien lo ha mostrado el doctor, en que hay destrucción de virus, bacterias, hongos, esporas, etc. Entonces, si nosotros conocemos y entendemos cuál es el mecanismo de acción del cobre que ocurre en la superficie, entonces tenemos que tener claro que tiene que existir una relación completamente directa entre la superficie del cobre y el microorganismo, y esto es lo que se denomina el contact killing. Si nosotros entonces suponemos que esta acción es por este mecanismo, daría lo mismo o es irrelevante el grosor de la placa de cobre que nosotros estemos usando para lo que estamos buscando. Y por lo tanto, una fina lámina de cobre funcionaría perfectamente igual a una lámina de cobre de cualquier grosor. Por lo tanto, lo que yo les voy a mostrar hoy día, nuestra innovación no se refiere al uso del cobre, que ya está ampliamente conocido y demostrado con evidencia, sino que a una nueva forma de introducir esta intervención en la estructura hospitalaria que la hace
asequible, porque ya les voy a mostrar por qué es más asequible por varias razones, pero especialmente por su costo. Nosotros hemos adaptado finas láminas de cobre con este espesor, 0,05 milímetros de espesor, en que en una de sus caras tiene un film autoadhesivo. De manera que por un lado tenemos un film autoadhesivo y por el otro lado tenemos la cara expuesta del cobre, que es una lámina que tiene 99,9% de cobre. El grupo nuestro, ¿qué hacemos con esta lámina? La dimensionamos para el lugar que la necesitamos, la confeccionamos, la instalamos y luego la mantenemos. Habiendo llegado con el grupo de trabajo a esta conclusión y teniendo esta lámina en nuestras manos, dijimos, bueno, aquí tenemos que contestarnos al menos dos preguntas. Estas láminas de cobre funcionan igual que todo lo que se ha descrito en la literatura desde el punto de vista biocida, y por otro lado, cómo se comportan en el mundo real. No hay ninguna experiencia publicada, al menos, que nos muestre que láminas tan finas de cobre funcionan bien en la vida real. Para contestar estas dos preguntas y para que ustedes entiendan relativamente fácil cómo es nuestra intervención, les voy a mostrar un video, no se asusten, es muy cortito. ¿Me ayudas a ponerlo, por favor? Que fue nuestra primera intervención en la unidad de cuidados intensivos del hospital donde yo trabajaba. ¿Se escucha? Las infecciones dentro de los centros de salud constituyen un problema de alto costo que en Estados Unidos se estima en unos 45.000 millones de dólares al año. En Chile, aún estando subnotificadas, su impacto superaría los 270 millones de dólares. Nuestro aporte en su contención es una solución que refuerza la limpieza y desinfección de ambientes críticos, proveyendo superficies autodesinfectantes destinadas a recubrir zonas de alto contacto. Innovando en su concepción, implementación y modalidad de entrega, QNOP viabiliza la utilización del cobre en clínicas y hospitales, levantando las restricciones técnico-económicas que, pese a su efectividad, han impedido la masificación de esta aplicación. La solución se basa en láminas de cobre puro de solo micras de espesor, cuya propiedad bactericida, certificada por la International Copper Association, reduce la carga de patógenos y, por esta vía, la tasa de infecciones en casi un 50%, según acredita la evidencia científica. Nuestro equipo reúne diferentes formaciones, experiencias profesionales y perspectivas generacionales que se complementan muy bien entre sí. La sociedad consta de los dos fundadores, ingenieros civiles recién titulados, más un ejecutivo con trayectoria en la industria de tecnología y una médico clínica, docente e investigadora, especializada en infectología, ambos con más de 30 años de experiencia en sus respectivos campos. Entonces, no sé si les quedó relativamente claro cuál es nuestra forma de poner estas láminas de cobre. Y con esta intervención quisimos contestar nuestra primera pregunta, que era evidenciar si realmente estas láminas de cobre tenían la misma capacidad biocida que el cobre más grueso. Hicimos nuestra intervención en dos unidades de la unidad de paciente crítico y tomamos las dos unidades contiguas como muestra, sin intervenir con cobre, por supuesto. Pusimos las láminas, esperamos 6 semanas, de manera que estas láminas estuvieran expuestas a la limpieza, al aseo habitual, al uso de cloro. No cambiamos en nada el proceso de aseo y desinfección de superficies y luego contratamos un laboratorio independiente que tomó las muestras. Hicimos muestras de 144 superficies, estudiamos solamente crecimiento bacteriano y en un estudio muy simple resultó que en nuestras superficies intervenidas con cobre tuvimos 1.400 sumadas, 1.428 unidades formadoras de colonia, mientras que en las no intervenidas 7.583, esto determina una carga de alrededor de un 81,2%, en todo igual a lo que se ha evidenciado en la literatura con cobre sólido o más grueso.
Y un plus del estudio es que en las muestras tomadas del cobre no recuperamos ninguna bacteria multiresistente y sí encontramos patógenos en las áreas no intervenidas como enterococo, vancomicino resistente y estafilococo, que aquí está errado, meticilino resistente. La otra pregunta, muy importante, si queremos expandir nuestra innovación, es evidenciar cómo nuestras láminas se comportan durante el trabajo habitual de un hospital. Con este proyecto nos ganamos, lo presentamos a distintas instituciones y en una de ellas nos ganamos este proyecto para hacer pilotos en los 5 hospitales pediátricos de Santiago en sus unidades de oncología. Y entonces fuimos a nuestros 5 hospitales, instalamos las láminas de cobre en 2 unidades de camas básicas de oncología pediátrica con el objetivo de ver la durabilidad de las láminas, ver la aceptabilidad y ver especialmente el tiempo que necesitábamos nosotros para recambiar estas láminas, porque si uno piensa que son unas láminas que están pegadas, lo lógico es pensar que con el tiempo se despeguen. Nosotros no sabíamos si se iban a despegar en 1 mes, en 3 meses, inmediatamente, o si un niño era capaz de despegarla. Por lo tanto, este piloto lo hicimos en los 5 hospitales, partimos el piloto, hicimos capacitación de todo el personal de salud de la unidad de oncología, también capacitamos a nuestros padres en el uso y beneficios del cobre, y luego hicimos una visita rigurosa y frecuente, digamos, yo diría que por lo menos una vez al mes, y además cuando nos ha llamado de la unidad por si se despegaba o si había algún problema con la lámina, y en estas visitas entonces íbamos conversando con el equipo de salud y a la vez observando en qué condiciones estaban las láminas que habíamos puesto. Luego de un año de terminado nuestro proyecto podríamos decir que las láminas, primero que nada, no se despegaron. O sea, ninguna se despegó. Ningún niño ni nadie de la unidad fue capaz de despegar esta lámina, ni siquiera por hacer daño. Las láminas, algunas láminas sufrieron más daño, las que tienen mayor exposición a golpes, como son las barandas de las camas, y solamente en esas hubo necesidad de recambio, 1 o 2 por año. Entonces teníamos claro que duraban, que no se despegaban, no hubo, en ninguna quedó un borde filoso, de manera que no tuvimos ningún daño, ni para el personal de salud, ni para nuestros pacientes, o sea, eran seguras. Y cuando hicimos una encuesta a padres y equipos de salud, hubo una gran aceptación al uso de este elemento que suma a la bioseguridad del paciente. Como anécdota les puedo contar que al menos 2 familias de papás se nos acercaron y nos pidieron ir a poner cobre a su casa, para cuando el niño se fuese de alta, el niño estuviese en las mismas condiciones de seguridad que en el hospital. Lamentablemente eso no lo podemos hacer porque nosotros no podemos mantener esas láminas, o sea, es responsabilidad nuestra y así se los explicamos y así lo entendieron. Con estas 2 experiencias y pensando y sabiendo que en realidad el incentivo, el gran problema para el uso del cobre en este momento es su costo, nosotros creemos que estamos frente a una solución que tiene varias ventajas con lo que se ha usado previamente. Es una intervención definitivamente de mucho menor coste que el cobre sólido o el cobre macizo, por varias razones. Una, porque una lámina muy fina de cobre significa muchísima menos materia prima fundamental. Segundo, porque con nuestra intervención no necesitamos cambiar ni readecuar ni el mobiliario, ni los dispositivos médicos, ni la infraestructura. Nosotros solo necesitamos
que la superficie sea dura, donde se pueda adherir completamente nuestra lámina. Además, esta lámina, como ustedes vieron en el video, se puede poner sin detener la actividad diaria, que en una unidad de paciente crítico eso es muy caro y es casi imposible de hacer. O sea, llevarse una cama de sala crítica, tenerla afuera, ponerle cobre y regresarla en una semana, prácticamente es impensado hacerlo en este momento. Entonces, la otra razón de que es una intervención de bajo coste es que tanto el dimensionamiento como el poner las láminas y el mantener estas láminas se hace con una mano de obra muy poco especializada y por lo tanto también de bajo coste. Pensamos que es una solución de esa manera transversal y hay 3 puntos más que yo quisiera destacar de nuestra solución aparte del coste. Una, que es una solución inmediata, o sea, la intervención se puede hacer en días, 2, 3 días, y por lo tanto pudiera ser una solución para momentos de emergencia, por ejemplo, frente a un brote en un hospital de campaña. Y si quisiéramos sacarlo de la salud, también podríamos ponerlo en algunas situaciones comunitarias que merecen tener también bioseguridad, como son los eventos masivos, por ejemplo, en que hay altas posibilidades de contagio. Definitivamente somos capaces de cubrir más superficies. Cubrimos superficies que el cobre sólido lo hace o muy difícil o muy caro. Y por otro lado es una solución que es reversible. Por lo tanto, si bien es fácil de poner, no es tan fácil de retirar, pero nosotros sabemos cómo retirar este autoadhesivo y por lo tanto se hace muy interesante para, como les dije, para ponerla en un momento y sacarla, o sencillamente ponerla y retirarla cuando la comunidad hospitalaria decida instalar una nueva tecnología con la misma bioseguridad, y esto puede ser años que puede estar puesto el cobre y seguir siendo una solución reversible. Con toda esta experiencia de al menos 2 años de hacer pilotos y de mirar y de buscar y de conocer y de preguntar, hemos salido al mercado focalizándonos en salud, pero no solo en salud, porque como es una solución que ya dijimos barata, de bajo coste, también es transversal, por lo tanto nuestro foco no ha sido exclusivamente salud. Pero en salud les debo decir que hemos instalado el cobre en la unidad en donde yo trabajaba, en la unidad de infectología, en la parte de la atención del paciente inmunocomprometido. Hemos instalado en un centro médico privado pediátrico. Hemos instalado en un área que es bien crítica, porque para todos los efectos las consultas dentales son áreas ambulatorias y por lo tanto la necesidad de aseo y desinfección es bastante menor que la que se exige en áreas intrahospitalarias. Sin embargo, es un área que por razones obvias de trabajo del dentista está muy contaminada. En esta intervención, antes de poner el cobre, fuimos en el momento en que la auxiliar había hecho recién el aseo y entonces fuimos a medir carga biológica mediante luminometría con ATP, y en las zonas más cercanas a la atención del paciente y en las zonas donde el dentista ponía sus manos, teníamos lejos sobre 2000 URL. Como dato, lo que se espera para una unidad de atención de salud que no sea crítica debiera estar al menos bajo 500 URL. Entonces, asombrado, todo el mundo nos dijo, pero si acabamos de hacer el aseo. Entonces, esa es la realidad del aseo.
Y luego entonces hicimos las mismas tomas después de instaladas nuestras placas, unos meses después, también después de haber hecho el aseo, hicimos coincidir más o menos las horas y vimos que en las áreas críticas donde habíamos tomado la muestra, nuestra luminometría daba alrededor de entre 400 y 500 URL, lo que es bastante permitido para un área de atención de salud. Este es un proyecto que me voy a detener un minuto porque es un proyecto muy bonito, que es lo que nosotros le llamamos la ruta del cobre para el niño con cáncer. Lo presentamos al Ministerio de Desarrollo Social de Chile y nos autorizó el proyecto para que lo llevara a cabo una fundación privada, que es la Fundación Nuestros Hijos. En Chile la atención del paciente con cáncer, especialmente los niños, lamentablemente todavía está muy centralizada. De manera que muchos de nuestros niños que enferman en la zona rural, en la periferia de nuestro país, deben acudir a Santiago a su tratamiento y por lo tanto no tienen dónde pernoctar, no tienen ninguna red de apoyo en Santiago, y esta fundación lo que hace es permitirles esta red de apoyo, permitir que estos tutores vengan con sus niños y mantenerlos en Santiago durante todo lo que necesite su terapia. En esta fundación, entonces, en esta ruta del cobre, nosotros queríamos poner el cobre en la mayor parte de las superficies que pensábamos nosotros, junto con el equipo de salud, tocaban nuestros niños durante su estadía en el hospital y su salida a la escuela, todo su recorrido que hace regularmente un niño que no está hospitalizado, pero que está recibiendo terapia inmunosupresora. Entonces intervinimos con cobre, la escuela hospitalaria para estos niños, intervinimos el centro de rehabilitación, que debo decir que es uno de los centros de rehabilitación más modernos y grandes de toda América, las oficinas del centro de rehabilitación, el centro de atención ambulatoria y la casa de acogida. Aquí tenemos fotos fundamentalmente de la casa de acogida, en que pusimos cobre en los 18 dormitorios, en los 18 baños y en las áreas comunes donde se reúnen los padres con sus niños. Este es otro, como ustedes ven, ese es un ejemplo de nuestra intervención en el foco salud. Sin embargo, como llama la atención por lo fácil de acceder, por lo barata que es y lo fácil de instalar, en varias exposiciones que hemos tenido nos han conocido de varias industrias de no salud, y entre ellas extranjería. Si alguna de ustedes ha estado en el aeropuerto de Santiago de Chile, se podrá haber dado cuenta que en los mesones de Policía Internacional hay puestas láminas de cobre grueso, precisamente porque por ahí pasan muchas manos, muchas bacterias, y pasa lo que el doctor Kibil acaba de decir: se juntan bacterias de Oriente y de Occidente y puede quedar una tendalada. Entonces, el personal de extranjería que no trabaja en el aeropuerto, que trabaja en las oficinas, en el centro de la ciudad, quiso tener la misma bioseguridad, porque ellos atienden muchos inmigrantes, muchas personas, por lo tanto la posibilidad de infectarse con agentes nuevos es real. Entonces le pidió a su jefatura tener la misma intervención que en el aeropuerto, tenerla en sus oficinas en Santiago, y se hizo el estudio y era carísimo. O sea, no había ninguna posibilidad de poner el cobre de la misma manera que se había puesto en el aeropuerto en las oficinas. Y durante una exposición nos conocieron, se acercaron y nos pidieron que hiciéramos una cotización, y bueno, la cotización terminó en que hemos puesto cobre en la oficina de Santiago, pusimos cobre en todos los mesones de atención, que son alrededor de 18 mesones, en los interruptores, en las manillas de las puertas, en los tiradores de los cajones. Esto en Santiago, y en la oficina de extranjería
del extremo norte de Santiago, que es donde hay más movimiento de gente. Otra intervención que nos tocó participar fue la aparición de un brote en un colegio de Santiago en marzo de este año, iniciando el año escolar. Apareció un brote de diarrea por Salmonella Species en niños de 7 a 10 años, en que enfermaron decenas de niños y 3 estuvieron gravemente hospitalizados. El colegio hizo todos sus cambios de protocolo, de aseo, desinfección, de manipulación de alimentos, pero además nos llamó a nosotros para que usiéramos cobre en las zonas más tocadas como un refuerzo de la bioseguridad y que los padres vieran que realmente ellos estaban muy preocupados de lo que había pasado. En otras partes que hemos puesto clínicas veterinarias, el laboratorio de células madre, y también tenemos productos prefabricados, uno de los cuales es la membrana del fonendoscopio. Esta zona es la que toca el paciente, es la que está más contaminada y que nunca jamás limpiamos. Y entonces hicimos esta intervención y hicimos una audiometría en fantomas, tanto en Chile como en Estados Unidos, y el resultado del informe es que en la lámina de cobre no produce ninguna alteración en la percepción del sonido del usuario final. Otro dispositivo que realmente hay que tenerle miedo, sobre todo en manos de médicos, de personal de salud, es el celular. Nosotros lo tomamos, lo ocupamos, lo usamos en cualquier momento de nuestra actividad diaria. Es un dispositivo muy contaminado, incluso con multiresistente, y hemos logrado entonces también hacer carcasas de cobre para estos celulares. Eventos adversos, muy pocos. Sabemos que el cobre es dañino para algunas personas que no pueden metabolizarlo, que son alérgicos. Es un metal que no daña el medio ambiente. Debo decir que nosotros todo el cobre que retiramos lo reciclamos. Y tal como dijo el doctor Kibil, no hay evidencia hasta el momento de significado de bacterias o virus resistentes con significación clínica de resistencia al cobre. Y en este momento estamos partiendo un estudio tomando muestras de nuestras superficies de cobre con un grupo de la Universidad Andrés Bello, en que se van a estudiar las bacterias que recuperemos de este cobre, y en esas bacterias se van a estudiar, primero que nada se va a determinar si son o no patógenos, y luego se va a ver genéticamente si hay alguna resistencia al cobre que explique que estén viviendo en una superficie en que teóricamente debieran estar muertos prácticamente el 100% de las bacterias. Ese estudio el resultado va a ser muy interesante, creemos nosotros. Ahora, todas estas nuevas tecnologías que estamos seguramente hablando no en este simposio, pero durante todo el congreso, hay que tener primero que nada presente que son todas ellas son complementarias al lavado de manos, al aseo de desinfección y a la normativa de infecciones intrahospitalarias de cualquier hospital. Nada reemplaza a esas medidas. Sin embargo, el foco se ha puesto en el rol que tienen las superficies que rodean al paciente más vulnerable y, por lo tanto, en su aseo de desinfección. Este aseo de desinfección es hecho por personas y, por lo tanto, es una acción de resultados muy irregulares y que rara vez se mide. Debiéramos hacerlo, debiéramos ver cómo está hecho el aseo, pero rara vez se hace. Y también, entonces, superficies que de una u otra manera se limpian automáticamente, o superficies autodesinfectantes, de las cuales una de ellas es el cobre. ¿Cuál es el problema con estas nuevas tecnologías? Que son caras. Son extremadamente caras. Primero, llevan años en tener la evidencia que se necesita para usarlas, para invertir en ellas. Y segundo, son muy pocos los países que pueden darse el lujo de adquirir estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, si uno piensa en que cualquier baja en los costes de estas tecnologías sería muy útil para atacar este grave problema que son las infecciones intrahospitalarias y la multiresistencia. Por lo tanto, nosotros creemos que nuestra propuesta es segura, es muy fácil de implementar
produce un refuerzo visual de la higiene en el sentido de que estamos diciendo esta institución se preocupa de mantener sus superficies o donde usted ponga sus manos limpias. Podemos cubrir más superficie, por lo tanto cubrir superficies que tienen o no tienen aseo prácticamente y donde se acumulan multiresistentes. Es una solución reversible y fundamentalmente es una solución asequible de bajo coste. Y en este sentido vamos a iniciar un trabajo de costo-efectividad auspiciado por el Ministerio de Salud en los primeros meses del 2020, interviniendo toda la unidad de paciente crítico del hospital de adultos más grande de Santiago, que es el Hospital Sotero del Río, y vamos a hacer un estudio de series de tiempo interrumpido para definitivamente zanjar el coste-efectividad de nuestra intervención. Creemos que sumando pequeñas superficies táctiles de cobre, estos pequeños cambios pudieran llevarnos a grandes ganancias. Y solo para terminar, para mostrarles la cultura de cobre que tenemos en Chile. Hay una tradición que lamentablemente se ha ido perdiendo y que es cobrizar los zapatos del primer hijo para mantenerlos durante toda la vida. Muchas gracias.